Después de 5 largos años construyendo un imperio financiero en el extranjero, Sebastián Montero regresó a su ciudad natal con un solo objetivo: abrazar a su madre y entregarle el regalo que había guardado durante meses, una pulsera de oro blanco con diamantes que había comprado en una exclusiva joyería de Nueva York. Pero cuando llegó a la casa familiar, su hermano menor le dijo que mamá había decidido mudarse a un pueblo costero para vivir tranquila y que era mejor no molestarla. Sin embargo, algo en esa explicación no tenía sentido. Y fue entonces cuando Sebastián, negándose a aceptar esa historia, recorrió cada rincón de la ciudad durante días enteros, preguntando a vecinos, visitando hospitales, buscando en refugios, hasta que una tarde, detrás del mercado central, en un callejón oscuro lleno de contenedores de basura, la vio. Su madre, Beatriz, aquella mujer elegante que solía perfumarse con agua de rosas cada mañana, ahora estaba arrodillada sobre el pavimento mojado, con sus manos temblorosas y arrugadas, rebuscando entre desperdicios, buscando desesperadamente algo que llevarse a la boca. Bienvenidos a Historias de Emoción. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos encantaría saber de dónde nos ves. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Estados Unidos? Escríbelo en los comentarios. Tu participación nos llena de alegría y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma. La mañana del 23 de noviembre amaneció fría en la ciudad. Sebastián Montero bajó del avión con su maletín de cuero marrón en una mano y una caja dorada con un lazo rojo intenso en la otra. Llevaba puesto su traje blanco favorito, el mismo que había usado cuando cerró su negocio más importante hace 3 meses. Ese traje representaba su éxito, sus logros, todo el esfuerzo de 5 años trabajando día y noche en tierras extranjeras. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que quería era ver a su madre, sentir el abrazo de esos brazos que lo habían mecido cuando era niño, escuchar su voz diciéndole «mi hijo querido», como solía hacer cada vez que se veía. Sebastián tenía 32 años cuando partió hacia Estados Unidos con apenas 2 maletas y un sueño imposible. Ahora, a sus 37, regresaba convertido en un empresario exitoso, dueño de 3 compañías de tecnología que facturaban millones de dólares al año. Había trabajado incansablemente, 12 horas diarias los primeros 2 años, luego 14, después 16. No conoció descanso, no se permitió vacaciones. Cada dólar que ganaba lo dividía meticulosamente, una parte para reinvertir en sus negocios, otra parte para ahorrar y una tercera parte, la más importante para él, la enviaba religiosamente cada mes a su madre. $500 el primer año, cuando apenas estaba comenzando. $1,000 el segundo año, cuando las cosas empezaron a mejorar. $2,000 mensuales a partir del tercer año, cuando su primera empresa empezó a generar ganancias reales. Y los últimos 2 años había estado enviando $3,500 cada mes sin falta. Hacía las transferencias personalmente, siempre el día primero de cada mes, a la cuenta bancaria que su hermano Tomás le había proporcionado, asegurándole que ese dinero llegaba directamente a manos de su madre. «Mamá está bien», le decía Tomás en sus escasos mensajes. «Está feliz, tranquila, no te preocupes por ella, concéntrate en tu trabajo allá». Y Sebastián, confiando ciegamente en su hermano menor, se había concentrado en construir su imperio, consolándose con la idea de que al menos su madre vivía cómodamente gracias a su esfuerzo. Durante esos 5 años, Sebastián había intentado mantener contacto con su madre. La llamaba cada semana, al principio, pero las llamadas se fueron haciendo cada vez más esporádicas, más difíciles de concretar. Tomás siempre tenía una excusa. Mamá salió al mercado, está descansando, se fue a la iglesia.
no se siente bien y el doctor le dijo que no debía usar el teléfono. Las excusas eran infinitas y Sebastián, ocupado con reuniones de negocios, contratos por firmar, empleados que supervisar, terminaba aceptándolas sin cuestionar demasiado. Los últimos 6 meses habían sido especialmente extraños. Su madre nunca contestaba el teléfono. Ni siquiera los mensajes de WhatsApp que Sebastián le enviaba mostraban el doble cheque azul de leído. Era como si Beatriz hubiera desaparecido del mundo digital. Sebastián había expresado su preocupación a Tomás, quien siempre respondía con la misma historia. Ya sabes cómo es mamá con la tecnología. Se le olvidó la contraseña del celular y no quiere que se lo arregle. Dice que ya está muy vieja para esas cosas modernas. Ahora, mientras el taxi lo llevaba desde el aeropuerto hacia el barrio donde había crecido, Sebastián miraba por la ventana observando cómo su ciudad había cambiado. Nuevos edificios se alzaban donde antes había parques. Centros comerciales brillantes reemplazaban las pequeñas tiendas de barrio que recordaba. Todo parecía más moderno, más próspero, pero también más frío, más impersonal. Se preguntaba si su madre habría visto todos esos cambios, si habría caminado por esas calles nuevas, si habría entrado a esos centros comerciales. La caja dorada que llevaba en su regazo contenía mucho más que una simple pulsera. Dentro había una nota que había escrito y reescrito al menos 20 veces hasta que las palabras expresaron exactamente lo que sentía. Para la mujer más fuerte del mundo, la que me enseñó que los sueños se construyen con trabajo y sacrificio. Te amo, mamá. Tu hijo, Sebastián. La pulsera había costado $12,000, una fortuna para cualquiera, pero para Sebastián no había precio suficiente para expresar su gratitud hacia la mujer que había criado sola a 2 hijos después de que su padre muriera en un accidente de construcción, cuando Sebastián tenía apenas 8 años, y Tomás, 5. Beatriz había sido madre y padre a la vez. Trabajaba como costurera durante el día, haciendo arreglos y confeccionando vestidos para las señoras del barrio. Por las noches, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Sebastián recordaba despertarse a medianoche y escucharla llegar, el sonido de sus pasos, cansados en el pasillo, el suspiro profundo cuando finalmente se quitaba los zapatos. Pero a la mañana siguiente, sin importar cuán agotada estuviera, Beatriz se levantaba antes que el sol para prepararles el desayuno a sus hijos, para asegurarse de que sus uniformes escolares estuvieran limpios y planchados, para peinarlos y enviarlos al colegio con un beso en la frente y un «Que Dios los bendiga, mis tesoros». Nunca se quejaba, jamás les hizo sentir que eran una carga. Al contrario, siempre les decía que ellos eran su motor, su razón para seguir adelante. «Ustedes son mi mayor bendición», les repetía constantemente. «Todo lo que hago es para que tengan un futuro mejor que el mío». Y cumplió su promesa. A pesar de las dificultades económicas, a pesar de tener que elegir entre pagar la luz o comprar comida, a pesar de usar la misma ropa durante años para que sus hijos pudieran tener zapatos nuevos, Beatriz se aseguró de que tanto Sebastián como Tomás terminaran la escuela. Sebastián había sido un estudiante brillante. Su madre lo apoyó cuando decidió estudiar ingeniería en la universidad pública, aunque eso significaba que no podría trabajar tiempo completo para ayudarla económicamente. «Tu educación es más importante», le decía Beatriz. «Tú estudia, hijo. Ya habrá tiempo para que me ayudes cuando seas un profesional». Y Sebastián estudió como poseído, sacando las mejores calificaciones, ganando becas, trabajando medio tiempo donde podía, siempre con la imagen de su madre, sacrificándose como combustible para seguir adelante. Cuando se graduó de ingeniero, Sebastián consiguió un trabajo decente en una empresa local. El salario no era extraordinario, pero era suficiente para empezar a ayudar a su madre de verdad. Le rogó que dejara de trabajar, que descansara después de tantos años de esfuerzo.
Pero Beatriz era terca. «Todavía estoy fuerte», decía con una sonrisa. «Además, ¿qué voy a hacer todo el día sin trabajar? Me voy a aburrir». La verdad era que el trabajo le daba propósito, le daba dignidad, y Beatriz necesitaba sentirse útil. Tomás, su hermano menor, había tomado un camino diferente. No le gustaba estudiar. Abandonó la escuela a los 17 años para trabajar en lo que fuera. Vendedor ambulante, ayudante de construcción, mecánico, empleado de tienda. Nunca duraba mucho en ningún trabajo. Siempre había algún problema con el jefe, con los compañeros, con el horario. Beatriz se preocupaba constantemente por él, pero Tomás le aseguraba que estaba bien, que él sabría encontrar su camino a su manera. Cuando Sebastián recibió la oferta de trabajo en Estados Unidos, fue el momento más difícil de su vida. Por un lado, era la oportunidad de sus sueños, un salario 5 veces superior al que ganaba, posibilidades de crecimiento ilimitadas, la chance de construir algo realmente grande. Por otro lado, significaba dejar a su madre, alejarse de la mujer que lo había dado todo por él. Pasó noches enteras sin dormir, debatiéndose entre quedarse y partir. Fue Beatriz quien tomó la decisión por él. «Vas a ir», le dijo con esa firmeza maternal que no admitía réplica. «Vas a tomar esa oportunidad y vas a triunfar. Yo estaré bien aquí con Tomás. Él me cuidará». Sebastián había llorado esa noche, abrazado a su madre, prometiéndole que volvería pronto, que no la olvidaría nunca, que le enviaría dinero cada mes para que viviera cómodamente. Y Beatriz, acariciándole el cabello como cuando era niño, le había susurrado: «Lo único que quiero es que seas feliz, mi hijo. Eso es lo único que necesito». Los primeros meses en Estados Unidos fueron brutales. Sebastián vivía en un apartamento minúsculo que compartía con otros 3 inmigrantes. Trabajaba de sol a sol, adaptándose a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una nueva cultura. La soledad lo aplastaba algunas noches, cuando yacía en su cama estrecha, escuchando los ronquidos de sus compañeros de cuarto, pensando en su madre, preguntándose qué estaría haciendo en ese momento, si habría comido bien, si estaría sana. Pero llamaba cada semana, religiosamente. Al principio, Beatriz contestaba siempre. Su voz al otro lado de la línea era como un bálsamo para el alma de Sebastián. Le contaba sobre su día, sobre las vecinas del edificio, sobre las flores que estaba cultivando en el pequeño balcón, sobre cómo Tomás la estaba ayudando con las compras. Todo sonaba normal, tranquilo, seguro. Y Sebastián podía concentrarse en su trabajo sabiendo que su madre estaba bien. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las llamadas se hicieron más difíciles de concretar. A veces era Tomás quien contestaba el teléfono. «Mamá está ocupada», decía. «Te llama luego». Pero luego nunca llegaba. Sebastián trataba de no preocuparse demasiado. Su hermano le aseguraba que todo estaba bien, que mamá simplemente estaba muy activa, muy ocupada con sus cosas. «Ya sabes cómo es ella, nunca para quieta», le decía Tomás con una risa que a Sebastián le sonaba extraña, forzada, pero que en medio de su agitada vida decidía ignorar. El trabajo de Sebastián empezó a dar frutos rápidamente. Su talento fue reconocido y en menos de 2 años lo promovieron a gerente de proyecto. Con el aumento de salario vino la posibilidad de ahorrar más y, lo más importante, de enviar más dinero a casa. Aumentó la cantidad mensual que transfería, feliz de poder darle a su madre una vida más cómoda. Se imaginaba a Beatriz dejando finalmente de trabajar, descansando, disfrutando de pequeños lujos que nunca antes había podido permitirse. Al tercer año, Sebastián dio el gran salto. Junto con 2 socios, fundó su propia empresa de desarrollo de software. Los primeros meses fueron aterradores. Invirtieron todo lo que tenían, trabajaron 20 horas al día, durmieron en la oficina más veces de las que podían contar. Pero el esfuerzo valió la pena.
Su primer producto fue un éxito. Los clientes llegaron, los contratos se multiplicaron. El dinero empezó a fluir. Con el éxito vino una vorágine de actividad que consumió completamente a Sebastián. Viajes de negocios constantes, reuniones interminables, decisiones cruciales que tomar cada día. Las llamadas a casa se espaciaron aún más. De semanales pasaron a quincenales, luego a mensuales. Sebastián se sentía culpable cada vez, pero se consolaba pensando que al menos el dinero que enviaba llegaba puntualmente. Tomás le confirmaba cada mes la recepción de los fondos. «Mamá está muy agradecida», le decía. «Dice que eres el mejor hijo del mundo». Pero Sebastián necesitaba escucharlo de su propia madre. Necesitaba oír su voz diciéndole esas palabras, y esa oportunidad nunca llegaba. Los últimos 6 meses habían sido especialmente frustrantes. Ni una sola vez había podido hablar directamente con Beatriz. Tomás siempre tenía una excusa lista, cada vez más elaborada, más difícil de creer, pero que Sebastián, sumergido en el trabajo, aceptaba con creciente incomodidad. Fue durante una reunión particularmente estresante, mientras negociaba la venta de una de sus empresas, que Sebastián tuvo una epifanía. Estaba sentado en una sala de conferencias en el piso 30 de un rascacielos en Manhattan, rodeado de abogados con trajes de $3.000, discutiendo cláusulas contractuales que le darían varios millones de dólares, cuando de repente se preguntó, ¿para qué es todo esto si ni siquiera puedo hablar con mi madre? Esa noche, en su apartamento de lujo con vista al Central Park, Sebastián tomó una decisión. Cerraría el trato, pero inmediatamente después volvería a casa. Habían pasado 5 años desde que partió. 5 años sin abrazar a su madre, 5 años sin ver su sonrisa, 5 años confiando en las palabras de su hermano. Ya era suficiente. Necesitaba verla con sus propios ojos, asegurarse de que realmente estaba bien, pasar tiempo con ella, recuperar los años perdidos. Compró el boleto de avión esa misma noche. No le avisó a Tomás. Quería que fuera una sorpresa. Se imaginaba la cara de su madre cuando tocara la puerta, su expresión de shock inicial seguida de lágrimas de alegría, el abrazo interminable, las palabras entrecortadas por la emoción. Había soñado con ese momento durante años y finalmente estaba a punto de hacerse realidad. Ahora, mientras el taxi avanzaba por las calles de su ciudad natal, Sebastián sentía que el corazón le latía cada vez más rápido. Estaba nervioso, emocionado, ansioso. Apretaba la caja dorada contra su pecho, cuidando de no aplastar el lazo. Había practicado mentalmente el momento del reencuentro cientos de veces. Sabía exactamente qué le diría a su madre, cómo la abrazaría, dónde la llevaría a cenar para celebrar su regreso. El edificio de apartamentos donde había crecido apareció finalmente a la vista. Se veía más deteriorado de lo que recordaba. La pintura amarilla pálida que alguna vez fue alegre, ahora lucía descolorida y manchada. Algunos vidrios de las ventanas estaban rotos y reemplazados con cartón. El jardín frontal donde su madre solía cultivar rosas estaba completamente abandonado, lleno de basura y maleza. Sebastián sintió una punzada de preocupación, pero se dijo a sí mismo que eran solo cambios normales del tiempo, del descuido de la administración del edificio. Pagó al taxista, tomó su maletín y la caja dorada y caminó hacia la entrada del edificio. El portón de hierro chirriaba exactamente igual que 5 años atrás. Algunas cosas nunca cambiaban. Subió las escaleras despacio, saboreando cada paso, recordando todas las veces que había subido corriendo esos mismos escalones cuando era niño, ansioso por llegar a casa y contarle a su madre sobre su día. El departamento quedaba en el 3er piso, número 305. Sebastián se detuvo frente a la puerta, respiró profundo, acomodó su traje blanco, enderezó el lazo rojo de la caja y tocó el timbre. El sonido resonó dentro del apartamento. Esperó, conteniendo la respiración, con una sonrisa enorme en el rostro,
preparado para el momento mágico del reencuentro. Escuchó pasos acercándose, el sonido de varias cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad. A través de la rendija, Sebastián pudo ver el rostro de su hermano Tomás, pero no había alegría en esa cara, no había sorpresa feliz, no había bienvenida. Solo había incomodidad, nerviosismo, casi pánico. «Sebastián», dijo Tomás con voz tensa, «¿qué haces aquí?». La pregunta golpeó a Sebastián como un puñetazo. ¿Qué hacía ahí? Estaba regresando a casa, estaba visitando a su familia. ¿Qué clase de pregunta era esa? «Vine a ver a mamá», respondió Sebastián, tratando de mantener la sonrisa, aunque algo dentro de él empezaba a retorcerse incómodamente. «Es una sorpresa. Puedes abrir la puerta». Tomás no se movió. Se quedó ahí, mirándolo a través de la rendija, sudando visiblemente, a pesar de que el día no era particularmente caluroso. «Mamá no está», dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca como si le costara un esfuerzo físico pronunciarlas. «Se fue». Sebastián sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Qué se fue? ¿A dónde? ¿Cuándo vuelve? Tomás tragó saliva audiblemente. Se mudó hace varios meses. Dijo que quería un cambio, que necesitaba aire fresco, paz. Se fue a vivir a la costa, a un pueblito pequeño. Ya sabes cómo es mamá, siempre tan impulsiva. Las palabras sonaban ensayadas, mecánicas, como si Tomás las hubiera repetido tantas veces que ya habían perdido toda naturalidad. Sebastián sintió que algo muy frío se instalaba en su estómago. «¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste que mamá se estaba mudando? Hubiera venido antes. Hubiera podido ayudarla». Tomás se encogió de hombros, evitando el contacto visual. «Ella no quería preocuparte. Dijo que estabas muy ocupado con tus negocios allá, que era mejor dejarte concentrado en tu trabajo. Además, fue decisión de ella. Ya sabes lo terca que es». Cada palabra aumentaba la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Sebastián conocía a su madre. Beatriz jamás tomaría una decisión tan importante sin consultarle. Jamás se mudaría a otro lugar sin al menos llamarlo para decírselo. Y definitivamente jamás le habría pedido a Tomás que le mintiera. «¿Dónde está exactamente?», preguntó Sebastián, su voz volviéndose más firme, más demandante. «Dame la dirección. Voy a ir a verla ahora mismo». Tomás se puso aún más nervioso. Sus ojos se movían de un lado a otro, como buscando una salida. «No tengo la dirección exacta. Es un pueblo pequeño. No tienen direcciones como acá en la ciudad. Mamá me dijo que me llamaría cuando estuviera instalada, pero ya sabes cómo es con los teléfonos. Se le olvida». Ahora Sebastián estaba seguro. Su hermano estaba mintiendo. Podía verlo en cada gesto, en cada palabra tropezada, en cada excusa imposible. «Tomás», dijo Sebastián, con voz controlada pero firme, «quita la cadena y déjame entrar. Necesitamos hablar seriamente». Tomás dudó, pero finalmente cedió. La cadena se deslizó y la puerta se abrió completamente. Sebastián entró al apartamento y lo que vio lo dejó sin aliento. Todo había cambiado, completamente, radicalmente. Las paredes que alguna vez fueron de un azul suave, el color favorito de su madre, ahora estaban pintadas de un gris oscuro, casi negro. Los muebles que recordaba, cada uno con su historia, cada uno cuidadosamente seleccionado y mantenido por Beatriz durante años, habían desaparecido. En su lugar había muebles nuevos, modernos, caros, pero completamente impersonales. El sofá de tela floreada donde su madre se sentaba cada tarde a coser estaba reemplazado por un enorme sofá de cuero negro. La mesa de comedor de madera maciza, donde habían compartido miles de comidas familiares, había sido sustituida por una mesa de vidrio y metal. Pero lo que más le dolió fue la ausencia de las fotografías.
Las paredes solían estar cubiertas de marcos con fotos familiares. Sebastián y Tomás cuando eran niños, su padre antes de morir, Beatriz en su juventud, momentos de cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones. Décadas de recuerdos familiares que documentaban cada momento importante de sus vidas. Todo había desaparecido. Las paredes estaban desnudas excepto por unos cuadros abstractos modernos que no significaban nada, que no contaban ninguna historia. Sebastián caminó lentamente por la sala, tocando los muebles nuevos con incredulidad. ¿Dónde están las cosas de mamá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde están sus fotos? ¿Su máquina de coser? ¿Sus plantas? Todo. Tomás lo seguía nerviosamente, retorciendo sus manos. Se llevó lo que quiso. Lo demás lo donamos. Necesitaba el espacio. Voy a casarme pronto, y mi novia y yo necesitábamos redecorar. La rabia empezó a bullir dentro de Sebastián. Te vas a casar, y decidiste echar a mamá de su propia casa para redecorar. Tomás levantó las manos defensivamente. Yo no la eché. Ella decidió irse. Yo solo le sugerí que tal vez sería bueno para ella tener un cambio, vivir en un lugar más tranquilo. Y ella estuvo de acuerdo. Fue su decisión. Cada palabra era una puñalada. Sebastián miró a su hermano y apenas lo reconoció. Dame su número de teléfono. Ahora. Tomás vaciló. No tengo un número nuevo todavía. Como te dije, ella me va a llamar cuando esté instalada. Sebastián sacó su teléfono. Entonces, voy a llamar al número que tengo. Marcó el número de su madre y esperó. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. La voz grabada de Beatriz, alegre y llena de vida, decía: Hola, soy Beatriz. No puedo atender ahora, pero deja tu mensaje y te llamo de vuelta. El sonido de su voz hizo que a Sebastián se le formara un nudo en la garganta. Mamá, dijo después del tono, soy Sebastián. Estoy en casa. Vine a visitarte. Por favor, llámame. Te necesito. Colgó y miró a Tomás con ojos que exigían respuestas verdaderas. Algo no está bien aquí, Tomás. Y vas a decirme exactamente qué está pasando. Tomás se sentó en el sofá nuevo, hundiendo la cara entre sus manos. Sebastián, de verdad, mamá está bien. Solo quería un cambio. Estaba cansada de la ciudad, de este apartamento lleno de recuerdos tristes. Quería empezar de nuevo. Sebastián no le creía ni una palabra. El dinero que he estado enviando todos estos meses le llegó a mamá. Tomás levantó la vista rápidamente. Sí, claro, todo le llegó. Entonces dame el recibo de las transferencias más recientes. Quiero ver la confirmación. Tomás se puso pálido. No tengo eso aquí. Está en el banco. Entonces vamos al banco ahora mismo. Están cerrados. Es sábado. Sebastián dio un paso hacia su hermano, su paciencia agotándose rápidamente. Tomás, ¿vas a decirme la verdad ahora mismo o te juro que voy a ir a la policía? Tomás saltó del sofá, agitando las manos. No hay necesidad de eso. Te estoy diciendo la verdad. Mamá está bien. Solo se fue. No sé por qué te cuesta tanto creerlo. Sebastián miró directamente a los ojos de su hermano y vio algo que lo heló hasta los huesos. Miedo. Tomás tenía miedo. Y la gente solo tiene miedo cuando está escondiendo algo terrible. Sin decir otra palabra, Sebastián se dio vuelta y salió del apartamento. Bajó las escaleras rápidamente, salió del edificio y caminó directamente hacia el apartamento de doña Mercedes, la vecina del primer piso que conocía a su familia desde antes de que él naciera. Si alguien sabía la verdad sobre lo que había pasado con su madre, era ella. Tocó el timbre del apartamento 102. Escuchó el sonido familiar de las pantuflas de doña Mercedes arrastrándose hacia la puerta. La mirilla se oscureció. Luego sonó el sonido de cerraduras abriéndose. La puerta se abrió y ahí estaba doña Mercedes, una mujer de 70 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño, usando un vestido floreado y un delantal. Sus ojos se abrieron enormes cuando vio a Sebastián. ¡Ay, Sebastián, hijo mío!
¿Cuánto tiempo? Lo abrazó fuertemente y Sebastián se dejó abrazar, sintiendo el cariño genuino de alguien que realmente lo conocía, que realmente se preocupaba. Doña Mercedes, dijo Sebastián cuando se separaron, necesito que me diga la verdad sobre mi mamá. ¿Dónde está realmente? La expresión de doña Mercedes cambió instantáneamente. La alegría desapareció, reemplazada por una profunda tristeza. Se llevó una mano al pecho y suspiró. «Ay, mijito, entra, tenemos que hablar». Sebastián entró al pequeño apartamento que olía a café recién hecho y a pan casero. Doña Mercedes le señaló el sofá y ella se sentó en su mecedora favorita. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá?», preguntó la anciana. «Hace más de 6 meses», admitió Sebastián. «Tomás siempre me decía que estaba ocupada, que me llamaría después, pero nunca lo hizo. Y ahora me dice que se mudó a la costa, pero no me da ningún detalle. Doña Mercedes, por favor, dígame qué está pasando». La anciana cerró los ojos y respiró profundo antes de hablar. «Tu mamá no se mudó a ninguna costa, Sebastián». El corazón de Sebastián se detuvo. «Hace como 8 meses, tu hermano y su novia se mudaron al apartamento de tu mamá. Al principio todo parecía bien. Decían que iban a cuidarla, que iban a estar con ella, pero poco a poco empezaron a hacerle la vida imposible». Sebastián sintió que la sala empezaba a dar vueltas. «¿Qué quiere decir con hacerle la vida imposible?». Doña Mercedes continuó, con voz quebrada por la emoción. «Le prohibieron usar la cocina cuando ellos estaban en casa. Le quitaron la llave del apartamento, empezaron a vender sus cosas. Primero las cosas pequeñas, luego los muebles. Tu mamá me venía a visitar llorando, mijito. Me decía que se sentía como una extraña en su propia casa, que Tomás y su novia la trataban como si fuera una molestia». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Sebastián. «¿Y por qué no me avisó? ¿Por qué no me llamó? Lo intentó, hijo». Pero Tomás le quitó el teléfono. Le dijo que no podía molestarte, que estabas muy ocupado construyendo tu vida allá. Tu mamá no quería ser una carga para ti. Ya sabes cómo es ella, siempre pensando primero en sus hijos antes que en ella misma. Sebastián se inclinó hacia adelante, sosteniéndose la cabeza con las manos. «¿Y qué pasó después? ¿Dónde está ahora?». Doña Mercedes se limpió las lágrimas con el borde de su delantal. «Un día, hace como 6 meses, vi a tu mamá salir del edificio con 2 maletas. Le pregunté a dónde iba y me dijo que Tomás le había pedido que se fuera, que necesitaban el espacio. Le ofrecí quedarme aquí conmigo, pero me dijo que no quería molestar a nadie más, que iba a ir con unas primas al pueblo. Entonces, ¿sí se fue al pueblo?», preguntó Sebastián con un destello de esperanza. Doña Mercedes negó con la cabeza lentamente. «Eso pensé al principio, pero hace como 3 meses fui al mercado central temprano en la mañana y la vi, Sebastián. Vi a tu mamá». La voz de la anciana se quebró completamente. Estaba pidiendo comida a los vendedores. Se veía terrible, mijito, delgada, sucia, con ropa rota. Me acerqué a hablar con ella, pero cuando me vio, se volteó y salió corriendo. Creo que le daba vergüenza que la viera en ese estado. Sebastián sentía que se estaba ahogando. ¿Pidiendo comida? ¿Mi mamá pidiendo comida cuando yo le he estado enviando miles de dólares cada mes? Doña Mercedes asintió tristemente. «Ese dinero nunca llegó a tu mamá, Sebastián. Tomás se quedó con todo. Remodeló el apartamento completo con ese dinero. Compró un carro nuevo. Le compró a su novia un anillo de compromiso carísimo. Todo con el dinero que tú pensabas que tu mamá estaba recibiendo». La rabia que sintió Sebastián en ese momento fue más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Su hermano lo había traicionado. Había traicionado a su madre. Se había quedado con dinero que no le pertenecía y había echado a la calle a la mujer que les dio la vida a ambos. «¿Dónde la vio exactamente?», preguntó Sebastián, poniéndose de pie. «En el mercado central». «Pero hijo, eso fue hace 3 meses.
No sé si todavía esté ahí. Sebastián, deberías ir a la policía. Deberías. Pero Sebastián ya estaba corriendo hacia la puerta. Salió del apartamento de doña Mercedes, bajó las escaleras de 3 en 3, salió del edificio y comenzó a correr por las calles hacia el mercado central. Todavía llevaba puesto su traje blanco, ahora arrugado por el viaje. Todavía cargaba su maletín de cuero marrón, que golpeaba contra su pierna mientras corría. Y todavía llevaba la caja dorada con el lazo rojo, apretada contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. La gente se volteaba a mirarlo mientras pasaba corriendo. Un hombre en traje blanco corriendo desesperadamente por las calles no era algo que se viera todos los días, pero a Sebastián no le importaba. Lo único que importaba era encontrar a su madre. Tenía que encontrarla, tenía que verla, tenía que disculparse por no haber estado ahí, por haber confiado ciegamente en Tomás, por haberla dejado sola. El mercado central quedaba a 15 calles del edificio donde vivía. Sebastián las corrió todas, sin detenerse, sin importarle el dolor en sus pulmones, en sus piernas. Cuando llegó al mercado, ya estaba oscureciendo. Los vendedores comenzaban a cerrar sus puestos, guardando la mercancía que no habían vendido, limpiando sus espacios, preparándose para irse a casa. Sebastián entró al mercado y comenzó a caminar rápidamente entre los pasillos, mirando a todas partes, buscando un rostro familiar entre la multitud que se dispersaba. ¿Han visto a una señora mayor?, preguntaba a los vendedores. 76 años, delgada, cabello gris. ¿La han visto por aquí? Algunos lo miraban con indiferencia, otros negaban con la cabeza. 1 o 2 se encogían de hombros. Finalmente, un vendedor de verduras, un hombre de unos 50 años con un delantal sucio, asintió. Creo que sé de quién habla. Una señora mayor que viene a pedir sobras. La he visto por aquí, sí, pero no sé dónde esté ahora. ¿Dónde la ha visto usualmente?, preguntó Sebastián urgentemente. El vendedor señaló hacia la parte trasera del mercado. A veces la veo por la zona de los contenedores. Allá atrás, donde botamos los desperdicios. Sebastián sintió que su corazón se partía. Los contenedores de basura. Su madre, la mujer más digna y orgullosa que conocía, estaba revisando contenedores de basura. Corrió hacia la parte trasera del mercado, atravesó una puerta de metal que decía «Solo personal autorizado» y llegó a un callejón angosto. El olor era abrumador, una mezcla de comida podrida, fruta demasiado madura, pescado descompuesto, verduras marchitas. Había varios contenedores grandes alineados contra la pared y montones de bolsas de basura apiladas por todos lados. La luz del día casi se había ido completamente. El callejón estaba sumido en sombras. Sebastián caminó lentamente, mirando detrás de cada contenedor llamando «Mamá, ¿estás aquí? Mamá, soy Sebastián». Su voz resonaba entre las paredes del callejón, pero no había respuesta. Solo el sonido de ratas correteando entre la basura y el goteo distante de un tubo roto. Estaba a punto de rendirse, de pensar que había llegado demasiado tarde, que su madre no estaba ahí, cuando vio un movimiento detrás del contenedor más alejado. Una figura pequeña, encorvada, se agachaba sobre una bolsa de basura abierta. Las manos de esa persona, visiblemente temblorosas incluso desde la distancia, hurgaban entre los desperdicios con movimientos cuidadosos, casi delicados. Sebastián se acercó lentamente, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver mejor. La persona era una mujer mayor, vestida con varias capas de ropa que claramente no eran suyas. Todo le quedaba grande, desparejo. Un suéter de hombre sobre una blusa rasgada, un abrigo demasiado largo que arrastraba por el suelo, un pañuelo atado alrededor de la cabeza cubriendo parcialmente el cabello gris y enmarañado. La mujer sostenía en sus manos un pedazo de pan a medio comer
examinándolo cuidadosamente bajo la escasa luz, quitándole las partes mohosas, salvando lo que todavía parecía comestible. Junto a ella había una bolsa de tela vieja donde aparentemente guardaba sus hallazgos. Algunas frutas magulladas, un pedazo de queso envuelto en plástico, unos cuantos vegetales que los vendedores habían descartado por estar demasiado maduros. Sebastián se quedó paralizado. No podía ser su madre. Su madre, que siempre se había preocupado tanto por su apariencia, que se perfumaba cada día con agua de rosas, que nunca salía sin peinar su cabello en una trenza perfecta. Esta mujer, esta figura humillada rebuscando en la basura, no podía ser ella. Pero entonces la mujer se movió ligeramente y la luz de un farol distante iluminó su rostro de perfil. Y Sebastián la reconoció. Era ella, era Beatriz, su madre, la mujer que le había dado la vida, que había trabajado sin descanso para criarlo, que había sacrificado todo por sus hijos. Ahora estaba aquí, en este callejón inmundo, comiendo de la basura. Sebastián sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Quiso gritar, quiso llorar, quiso golpear algo, alguien, pero lo único que pudo hacer fue susurrar, «Mamá». La mujer se congeló instantáneamente. No levantó la vista, no se volteó. Se quedó completamente inmóvil, como un animal que siente el peligro y no sabe si huir o quedarse quieto. Sebastián dio un paso hacia adelante, las lágrimas empañando su visión. «Mamá, soy yo, soy Sebastián, tu hijo». Lentamente, muy lentamente, Beatriz levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, miraron hacia Sebastián. Por un momento no hubo reconocimiento, solo confusión y miedo. Luego, cuando sus ojos se enfocaron finalmente en el rostro de su hijo, algo cambió en su expresión. «Sebastián», susurró con una voz tan rasposa, tan débil, que apenas era audible. «¿Eres realmente tú?» Sebastián se arrodilló en el suelo del callejón, sin importarle que estuviera sucio y mojado, sin importarle que su traje blanco se manchara. Se arrodilló justo frente a su madre y extendió sus brazos temblorosos. «Sí, mamá, soy yo. Volví a casa». Beatriz lo miraba como si fuera una aparición, un espejismo creado por el hambre y la desesperación. Levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Sebastián, dejando una pequeña mancha de suciedad en su mejilla. Sus dedos, ásperos y agrietados, recorrieron los contornos de su cara como si estuviera leyendo braille, como si necesitara confirmar por el tacto que lo que veía era real. «Mi hijo», susurró finalmente, y en esas dos palabras había todo el dolor, toda la tristeza, toda la soledad de los últimos meses. Sebastián la abrazó entonces. La abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo lo frágil que estaba, sintiendo los huesos sobresalientes bajo la ropa demasiado grande, sintiendo cómo temblaba. Beatriz olía a suciedad, a días sin bañarse, a desesperación, pero para Sebastián era el olor de su madre y no le importaba nada más. «Lo siento», sollozaba Sebastián. «Lo siento tanto, mamá. Debí haber estado aquí, debí haber venido antes, debí haberte protegido». Beatriz comenzó a llorar entonces. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo débil. Eran lágrimas de todos los días que había pasado sola, de todas las noches que había dormido en el frío, de todo el hambre que había soportado, de toda la humillación que había sufrido. Y ahora, en los brazos de su hijo, finalmente podía liberar todo ese dolor acumulado. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en ese callejón sucio, llorando juntos. Los vendedores que pasaban se detenían un momento, observaban la escena extraña de un hombre bien vestido abrazando a una mujer sin hogar, y luego seguían su camino. Nadie preguntaba. En la ciudad,
Cada uno tiene sus propios problemas. Finalmente, Sebastián se separó lo suficiente para mirar a su madre a los ojos. Lo que vio lo destrozó. El rostro de Beatriz estaba demacrado, con los pómulos marcados por el hambre prolongado. Tenía ojeras profundas de un color morado oscuro. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Su piel, que alguna vez fue suave y cuidada, ahora estaba seca, manchada, envejecida más allá de sus años. Pero lo peor eran sus manos. Esas manos que lo habían acariciado cuando era niño, que habían cocinado miles de comidas para él, que habían trabajado incansablemente durante décadas. Ahora estaban sucias, con las uñas rotas y negras de mugre, con cortes y rasguños en los nudillos. «¿Qué te pasó, mamá?», preguntó Sebastián, aunque ya conocía la respuesta. «¿Dónde has estado? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo así?». Beatriz bajó la vista, avergonzada. «Desde que Tomás me pidió que me fuera. No quería molestarte, hijo. Tú estabas haciendo tu vida allá, construyendo tu futuro. No podías ser una carga para ti». Sus palabras partieron el corazón de Sebastián en 1000 pedazos. «Mamá, tú nunca has sido una carga, nunca. Todo lo que hice allá fue por ti, todo. Y Tomás, yo le mandaba dinero cada mes para ti, miles de dólares. Nunca te llegó nada». Beatriz negó con la cabeza lentamente. «Tomás me daba un poco para mis medicinas a veces. Decía que estaba ahorrando el resto para cuando tú volvieras, para dártelo todo junto como una sorpresa. Yo le creí, nunca pensé que...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Sebastián sintió una furia asesina hacia su hermano. Tomás había robado. Había traicionado a su propia madre. Había dejado que ella sufriera en las calles mientras él vivía cómodamente con dinero que no le pertenecía. Pero eso lo arreglaría después. Ahora, lo importante era su madre. «Vamos a salir de aquí», dijo Sebastián con firmeza. «Te voy a llevar a un lugar seguro, donde puedas bañarte, comer algo caliente, descansar». Beatriz lo miró con ojos llenos de dudas. «Hijo, mírame. Estoy sucia, apesto. La gente va a pensar cosas malas. No quiero avergonzarte». Sebastián tomó el rostro de su madre entre sus manos. «Mamá, escúchame bien. Tú no me avergüenzas. Nunca. Lo que me avergüenza es haber estado ausente, haber confiado ciegamente, no haber estado aquí para protegerte. Pero eso se acabó. Ahora estoy aquí y voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí toda la vida». La ayudó a levantarse. Beatriz era tan liviana que parecía que podría romperla con demasiada fuerza. Caminaban lentamente, Sebastián sosteniéndola firmemente del brazo. Beatriz cojeaba ligeramente. «¿Qué te pasó en la pierna?», preguntó Sebastián preocupado. «Me caí hace unos días. Me dolió mucho, pero no podía ir al hospital. No tengo dinero, no tengo documentos. Me los robaron hace meses». Cada nueva revelación era una puñalada. Su madre había sido asaltada, estaba herida, no había tenido atención médica, había estado sufriendo sola todo este tiempo. Sebastián apretó los dientes, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarlo. Salieron del callejón y caminaron hacia la calle principal. Sebastián levantó la mano para detener un taxi. Varios pasaron de largo al ver a Beatriz. Finalmente, uno se detuvo. El taxista los miró con desconfianza, especialmente a Beatriz. «¿A dónde van?», preguntó con tono poco amigable. «Al Hotel Presidente», respondió Sebastián con autoridad. «Y dele prisa, por favor». El taxista dudó, mirando a Beatriz de arriba abajo. «Mire, señor, yo no quiero problemas. Esa señora está muy sucia y...». Sebastián sacó un billete de $100 y lo puso en la ventana. «Es suficiente para compensar cualquier limpieza que tenga que hacer después. Necesito llevar a mi madre a un lugar seguro. Ahora». El taxista tomó el billete rápidamente y les abrió la puerta trasera. Sebastián ayudó a su madre a entrar y luego se sentó junto a ella.
Durante el trayecto, Beatriz miraba por la ventana con expresión perdida, como si estuviera viendo un mundo que ya no reconocía. Sebastián la observaba, grabando cada detalle en su memoria, prometiéndose que nunca más dejaría que algo así le pasara. Llegaron al Hotel Presidente, uno de los mejores de la ciudad. El portero se acercó a abrir la puerta, pero cuando vio a Beatriz, vaciló. Sebastián salió primero. Le dio generosas propinas al taxista y al portero y ayudó a su madre a bajar. En la recepción, el personal los miraba con una mezcla de curiosidad y desaprobación apenas disimulada. Sebastián se acercó al mostrador con toda la dignidad que pudo reunir. «Necesito la mejor suite que tengan disponible», dijo con voz firme. «También necesito que me suban comida caliente inmediatamente. Sopa, pan fresco, té, frutas. Y necesito ropa limpia para una señora mayor, talla pequeña, lo mejor que tengan en su tienda. También necesito que llamen a un médico. Es urgente». La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, miraba a Beatriz con evidente disgusto. «Señor, este es un hotel de 5 estrellas. Tenemos ciertos estándares y...» Sebastián sacó su tarjeta de crédito, una tarjeta negra que indicaba capacidad de pago ilimitada, y la puso firmemente sobre el mostrador. «No estoy pidiendo, estoy pagando por servicios. Si este hotel no puede proporcionarlos, iré a uno que sí pueda. Y créame, me aseguraré de que todos sepan por qué el Hotel Presidente rechazó a un cliente dispuesto a pagar cualquier precio». La recepcionista cambió inmediatamente de actitud. «El dinero tiene ese poder». «Por supuesto, señor. Disculpe, enseguida preparo la suite presidencial para usted y le enviaré todo lo que necesita». Mientras preparaban la llave, Beatriz permanecía de pie junto a Sebastián, claramente incómoda con toda la atención. «Hijo», susurró, «esto es demasiado. Un lugar sencillo estaría bien». Sebastián le apretó la mano suavemente. «Mamá, te mereces lo mejor. Siempre te lo has merecido. Y ahora finalmente puedo dártelo». Subieron a la suite presidencial en el último piso. Cuando Sebastián abrió la puerta, Beatriz se quedó sin aliento. La suite era enorme. Una sala amplia con ventanales que daban a toda la ciudad, un comedor, 2 habitaciones con baños privados, cada uno con jacuzzi y ducha de lluvia. Los muebles eran elegantes, las sábanas de algodón egipcio, las toallas tan suaves que parecían nubes. Beatriz entró lentamente, mirando todo con incredulidad. «Esto es demasiado lujoso para mí», dijo con voz temblorosa. «Yo no pertenezco a un lugar así». Sebastián la guió suavemente hacia el sofá. «Mamá, siéntate aquí. Voy a prepararte un baño». Fue al baño principal y abrió las llaves de la bañera, ajustando la temperatura hasta que estuvo perfecta, tibia, relajante. Agregó sales de baño aromáticas que encontró en un estante. El vapor comenzó a llenar el baño, llevando consigo el aroma a lavanda. Regresó a la sala y ayudó a su madre a ponerse de pie. La guió al baño. «Voy a ayudarte, mamá», dijo suavemente. Beatriz negó con la cabeza, avergonzada. «No, hijo, ya soy una vieja. No puedes verme así». Pero Sebastián insistió. «Mamá, tú me bañaste durante años cuando yo era niño. Ahora es mi turno cuidarte». Con infinita ternura y paciencia, Sebastián ayudó a su madre a quitarse las capas de ropa sucia. Lo que vio lo dejó devastado. Su madre estaba en los huesos. Literalmente, se podían contar cada una de sus costillas. Su columna vertebral sobresalía de forma alarmante. Sus brazos parecían palillos. Tenía moretones por todas partes, en los brazos, las piernas, la espalda. Algunos eran viejos, amarillentos, otros más recientes, morados y negros. Tenía cortes y rasguños que claramente no habían sido tratados y que ahora estaban infectados. Su piel estaba reseca, agrietada, con llagas en varias partes.
Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar en ese momento. No podía dejar que su madre viera cuánto lo afectaba verla así. Tenía que ser fuerte por ella. La ayudó a meterse en la bañera con cuidado. Beatriz suspiró profundamente cuando el agua tibia envolvió su cuerpo maltratado. Cerró los ojos y por primera vez en meses su rostro mostró algo parecido a la paz. Sebastián tomó un paño suave y jabón delicado y comenzó a lavar a su madre. Lo hizo lentamente, con cuidado, quitando capas y capas de suciedad acumulada. El agua se volvió gris, luego marrón. Tuvo que vaciar y llenar la bañera 3 veces antes de que el agua se mantuviera clara. Lavó el cabello de su madre, desenredando los nudos con paciencia infinita, masajeando su cuero cabelludo. Beatriz mantenía los ojos cerrados, dejando escapar suspiros de vez en cuando. ¿Te duele algo, mamá?, preguntaba Sebastián cada vez que ella hacía un gesto de dolor. No, hijo. Es solo que hace tanto tiempo que no me sentía humana. Me había olvidado de cómo se siente estar limpia, estar cuidada. Sus palabras eran como cuchillos en el corazón de Sebastián. Cuando terminó de bañarla, la envolvió en una de las toallas enormes y suaves del hotel. Luego, la ayudó a ponerse uno de los albornoces de felpa que colgaban detrás de la puerta. Tocaron la puerta justo en ese momento. Sebastián abrió y encontró a un empleado del hotel con una bandeja de comida y una bolsa grande con ropa. La comida que ordenó: señor, y conseguimos ropa de nuestra boutique. Esperamos que sea de la talla correcta. Sebastián le dio una generosa propina y llevó todo adentro. Ayudó a su madre a sentarse en una silla cómoda cerca de la ventana. Ahora vas a comer algo, mamá. Le sirvió un tazón de sopa caliente. Era crema de verduras, suave, fácil de digerir. Beatriz tomó la primera cucharada con manos temblorosas. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está muy caliente? No, susurró Beatriz. Es solo que había olvidado el sabor de la comida de verdad. Durante meses solo he comido sobras, cosas medio podridas que encuentro en la basura. Esto es como estar en el cielo. Sebastián se sentó junto a ella, observándola comer. Beatriz comía despacio, muy despacio, saboreando cada cucharada como si fuera lo más exquisito del mundo. Después de la sopa, comió un poco de pan. Sebastián tuvo que detenerla cuando quiso comer más. Mamá, tu estómago no está acostumbrado. Tienes que comer poco a poco. Mañana podrás comer más. Beatriz asintió obedientemente. Después de comer, Sebastián la ayudó a vestirse con la ropa nueva que había comprado el hotel. Un conjunto cómodo de pantalones y blusa suave, calcetines gruesos, zapatillas acolchadas. Luego la guió a una de las camas. Las sábanas eran tan suaves que Beatriz pasó su mano sobre ellas con asombro. «Hace tanto tiempo que no duermo en una cama», murmuró. «He dormido en bancos de parque, en cajas de cartón, en el suelo duro del callejón». Había olvidado cómo se siente una cama. Se recostó lentamente, su cuerpo hundiéndose en el colchón mullido. Sebastián la cubrió con las sábanas y la manta. «Descansa ahora, mamá. Estás a salvo. Yo estaré aquí. No voy a irme a ningún lado». Beatriz lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Esto es real, hijo? ¿O voy a despertar y descubrir que fue un sueño? Porque he soñado tantas veces contigo viniendo a rescatarme. Y cada vez que despertaba y seguía en ese callejón frío, me dolía más». Sebastián se inclinó y besó su frente. «Es real, mamá, te lo prometo. Estoy aquí y no voy a dejarte nunca más». Beatriz cerró los ojos y en cuestión de minutos estaba profundamente dormida, exhausta por meses de sufrimiento, pero finalmente segura, limpia, alimentada. Sebastián se sentó en una silla junto a la cama, observándola dormir. Su respiración era irregular, a veces jadeante. Claramente tenía problemas pulmonares.
Sebastián tomó su teléfono y llamó al médico más prestigioso de la ciudad. Doctor Ramírez, soy Sebastián Montero. Necesito que venga al Hotel Presidente inmediatamente. Es una emergencia. Mi madre ha estado viviendo en la calle durante meses. Necesita atención médica urgente. Pagaré lo que sea necesario. El doctor, que conocía la reputación y la capacidad de pago de la familia Montero, aceptó venir de inmediato. Llegó media hora después con su maletín médico. Sebastián lo guió a la habitación donde dormía Beatriz. El doctor la examinó cuidadosamente, tomando nota de cada síntoma, cada herida, cada señal de desnutrición. Cuando terminó, su rostro era grave. Su madre está en condición crítica, señor Montero. Desnutrición severa, deshidratación crónica, anemia avanzada, infecciones múltiples en las heridas, principios de neumonía. Necesita ser hospitalizada inmediatamente. Sebastián negó con la cabeza. No quiero moverla esta noche. Acaba de dormirse tranquila por primera vez en meses. ¿Qué puede hacer aquí? El doctor pensó un momento. Puedo ponerle un suero intravenoso para hidratarla y darle nutrientes. Puedo limpiar y curar las heridas infectadas. Puedo darle antibióticos para la neumonía. Pero mañana temprano debe ir al hospital para estudios más completos. Haga lo que pueda esta noche, dijo Sebastián. Mañana la llevaré al hospital. El doctor trabajó durante 1 hora, instalando un goteo intravenoso en el brazo de Beatriz, limpiando y vendando sus heridas, aplicando ungüentos medicinales en sus llagas. Beatriz apenas se movió, tan profundamente dormida estaba. Cuando el doctor terminó, le dio a Sebastián varias recetas e instrucciones. Estas son medicinas que necesita empezar a tomar inmediatamente. Antibióticos, vitaminas, suplementos nutricionales. Y señor Montero, prepárese. La recuperación va a ser larga. El daño físico es extenso, pero el daño emocional probablemente sea aún peor. Su madre va a necesitar no solo atención médica, sino también apoyo psicológico. Sebastián asintió, tomando nota mental de todo. Después de que el doctor se fue, Sebastián se quedó sentado junto a la cama de su madre, observándola dormir. De vez en cuando, Beatriz gemía en sueños, sus manos aferrándose a las sábanas, su rostro contrayéndose en expresiones de dolor. Estaba teniendo pesadillas, reviviendo los horrores que había experimentado. Sebastián le tomaba la mano y le susurraba: «Estás a salvo, mamá. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño». Mientras la observaba, Sebastián sentía una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía procesarla. Amor por su madre, gratitud por haberla encontrado a tiempo, furia contra su hermano por lo que había hecho, culpa por no haber estado allí para protegerla. Sacó su teléfono y escribió un mensaje para Tomás. No lo envió de inmediato. Primero lo escribió, lo borró, lo reescribió varias veces hasta que expresó exactamente lo que sentía. Encontré a mamá. Estaba rebuscando comida en la basura, Tomás. La basura. Mientras tú vivías cómodamente en su apartamento con el dinero que yo enviaba para ella. Mañana voy a ir con la policía. Vas a pagar por lo que hiciste. Pero antes de eso, vas a devolverme hasta el último centavo que robaste. Cada dólar. Y vas a salir de ese apartamento. Es de mamá y va a volver a hacerlo. Presionó enviar y apagó el teléfono. Se quedó despierto toda la noche, vigilando a su madre. Cada vez que ella se movía inquieta, él estaba ahí. Cada vez que parecía tener una pesadilla, él le hablaba suavemente hasta que se calmaba. No durmió ni un minuto. No podía. Tenía demasiado miedo de que si cerraba los ojos, todo esto resultara ser un sueño y despertara para descubrir que su madre seguía perdida en algún lugar. Cuando amaneció, los primeros rayos de sol entraron por las grandes ventanas de la suite. Sebastián se levantó y preparó té. El aroma despertó a Beatriz. Abrió los ojos lentamente, confundida al principio, sin reconocer dónde estaba. Luego vio a Sebastián, y su rostro se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. «Buenos días, mamá».
dijo Sebastián suavemente. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera muerto y despertado en el cielo, respondió Beatriz con voz todavía rasposa, pero más fuerte que la noche anterior. Realmente estás aquí, no es un sueño. Sebastián se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Estoy aquí, mamá, y hoy vamos a ir al hospital para que te revisen completamente. Quiero asegurarme de que estés bien. Beatriz intentó protestar. Hijo, los hospitales son caros, no quiero que gastes. Sebastián la detuvo. Mamá, tengo más dinero del que podría gastar en toda una vida, y no hay nada en este mundo en lo que prefiera gastarlo que en tu salud, así que no quiero escuchar nada sobre costos. Entendido. Beatriz asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Desayunaron juntos. Sebastián había ordenado frutas frescas, yogur, tostadas, huevos revueltos suaves. Beatriz comía lentamente, maravillándose con cada bocado. Todo sabe tan delicioso, decía. O tal vez es que tenía tanto hambre que cualquier cosa sabe bien. Después del desayuno, Sebastián ayudó a su madre a vestirse con otra ropa nueva que había ordenado. Un vestido simple pero elegante, un suéter suave, zapatos cómodos. Cuando estaban listos para salir, Sebastián recordó la caja dorada. La había dejado sobre la mesa la noche anterior, olvidada en medio de la emergencia. La tomó y se la entregó a su madre. Esto es para ti, mamá. Lo compré hace meses pensando en este momento. Beatriz abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro, yacía la pulsera de oro blanco con diamantes, brillando con la luz del sol. También estaba la nota que Sebastián había escrito. Beatriz leyó la nota en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Para la mujer más fuerte del mundo, la que me enseñó que los sueños se construyen con trabajo y sacrificio. Te amo, mamá. Tu hijo, Sebastián. Las lágrimas caían sobre el papel manchándolo. Es demasiado, susurró Beatriz. Es demasiado bonito para alguien como yo. Sebastián le tomó la pulsera y se la colocó en la muñeca. No hay nada demasiado bonito para ti, mamá. Mereces esto y mucho más. Bajaron al lobby del hotel. Esta vez, el personal los trató con respeto y amabilidad. Beatriz caminaba con más dignidad ahora, limpia, bien vestida, aunque todavía cojeaba ligeramente. Un taxi los llevó al hospital más prestigioso de la ciudad. Sebastián había llamado con anticipación y ya tenían todo preparado. Una habitación privada, los mejores especialistas, todos los estudios necesarios. Durante los siguientes 3 días, Beatriz fue sometida a exámenes exhaustivos. Tomografías, radiografías, análisis de sangre, evaluaciones cardíacas, pulmonares, neurológicas. Los resultados confirmaron lo que el doctor Ramírez había diagnosticado inicialmente, pero añadieron más problemas a la lista. Osteoporosis avanzada causada por la desnutrición, daño renal moderado, arritmia cardíaca, diabetes tipo 2 que no había sido tratada, cataratas en ambos ojos que necesitarían cirugía. Cada nuevo diagnóstico era como un golpe para Sebastián. Su madre había sufrido tanto, durante tanto tiempo, mientras él estaba lejos construyendo su imperio. Se sentía culpable, aunque racionalmente sabía que no había sido su culpa. Había confiado en su hermano, había creído que el dinero que enviaba llegaba a su madre. ¿Cómo podría haber sabido que Tomás era capaz de tanta traición? Los médicos diseñaron un plan de tratamiento integral, medicamentos para controlar la diabetes y la arritmia, terapia física para fortalecer sus músculos debilitados, suplementos nutricionales para recuperar el peso perdido, antibióticos para las infecciones y eventualmente, cuando estuviera más fuerte, cirugía para las cataratas. Va a ser un proceso largo, le dijo el médico principal a Sebastián, pero su madre es fuerte. Con el cuidado adecuado, puede recuperarse significativamente. Mientras Beatriz estaba en el hospital, Sebastián se ocupó de otros asuntos pendientes.
Primero, fue a un banco y abrió una cuenta nueva a nombre de su madre. Transfirió $100,000 iniciales. Luego, configuró transferencias automáticas mensuales de $5,000. Su madre nunca más tendría que preocuparse por dinero, nunca más tendría que depender de nadie. Luego fue a ver a un abogado. Le contó toda la historia, cómo había estado enviando dinero a su hermano para su madre, cómo ese dinero nunca llegó a ella, cómo Tomás la había echado del apartamento que legalmente era de ella. El abogado tomó notas meticulosamente. Esto es fraude, señor Montero. También es abuso de ancianos. Su hermano podría enfrentar cargos criminales. ¿Quiere proceder con una demanda? Sebastián lo pensó cuidadosamente. Por un lado, quería que Tomás pagara por lo que había hecho. Por otro lado, su madre no merecía pasar por el estrés de un juicio público. Quiero recuperar el apartamento para mi madre, dijo finalmente, y quiero que mi hermano devuelva el dinero que robó. Si accede a ambas cosas, no presentaré cargos. Pero si se niega, voy a perseguirlo con todo el peso de la ley. El abogado redactó los documentos necesarios. Sebastián fue personalmente al apartamento donde había crecido, tocó la puerta. Tomás abrió, luciendo significativamente peor que la última vez que Sebastián lo había visto. Tenía ojeras profundas, se veía demacrado, nervioso. «Sebastián», dijo con voz temblorosa, «¿cómo está mamá?». La pregunta hizo que Sebastián sintiera una ira renovada. «¿Cómo está mamá?», repitió Sebastián con voz fría como el hielo. «La encontré rebuscando en la basura, Tomás. La basura, porque tú te quedaste con el dinero que yo enviaba para ella, porque la echaste de su propia casa, porque la dejaste morir en las calles mientras tú vivías cómodamente». Tomás se encogió ante las palabras. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto. Tus disculpas no significan nada», dijo Sebastián. «Pero voy a darte una oportunidad de hacer las cosas bien. Tienes dos opciones. Primera opción. Firmas estos documentos devolviendo el apartamento a mamá. Me pagas todo el dinero que robaste más intereses, y yo no presento cargos criminales contra ti. Segunda opción. Te veo en la corte y me aseguro de que pases años en prisión por fraude y abuso de ancianos. ¿Qué eliges?». Tomás palideció. «No tengo todo ese dinero ahora. Lo gasté. El carro, el anillo de compromiso, la remodelación». «No me importa», interrumpió Sebastián. «Vende el carro, recupera el anillo, trabaja durante años si es necesario, pero me vas a pagar hasta el último centavo, y mientras tanto, tienes una semana para salir de este apartamento». Le entregó los documentos a Tomás. «Fírmalos ahora». Con manos temblorosas, Tomás firmó. Firmó la transferencia del apartamento de vuelta a su madre. Firmó un acuerdo de pago reconociendo que debía $85,000 a Sebastián, el total aproximado de lo que había robado durante casi 2 años. Sebastián tomó los documentos firmados y se dio vuelta para irse. Pero antes de salir, se volteó una última vez. «Rompiste el corazón de mamá», dijo Sebastián. «Traicionaste su confianza, la dejaste sufrir de maneras que ni siquiera puedo describir. Pero ¿sabes qué es lo más increíble, Tomás? A pesar de todo lo que le hiciste, cuando le pregunté si quería que te demandara, me dijo que no. Me dijo que eras su hijo y que una madre no deja de amar a sus hijos aunque estos la decepcionen. Ella te perdonó. Pero yo nunca lo haré. Eres mi hermano de sangre, pero ya no eres mi familia». Salió del apartamento, dejando a Tomás llorando en la puerta. No sentía pena por él. Solo sentía satisfacción de que al menos había recuperado algo de justicia para su madre. Los siguientes días los pasó organizando el apartamento. Contrató a un equipo de limpieza profesional para que quitara todas las cosas de Tomás y su exnovia. Contrató decoradores para que devolvieran el lugar a como era antes, o incluso mejor. Buscó en tiendas de antigüedades y mercadillos para encontrar muebles similares a los que su madre había tenido. No podía recuperar los originales, pero al menos podía crear un ambiente familiar.
Compró cortinas floridas como las que recordaba. Encontró una máquina de coser vintage similar a la que su madre solía usar. Llenó las paredes con fotos familiares nuevas, imprimiendo las pocas fotos digitales que tenía de su infancia. En el balcón, instaló macetas nuevas y las llenó con lavandas, las flores favoritas de su madre. Cuando todo estuvo listo, el apartamento se veía hermoso, no exactamente como antes, pero parecido, acogedor, lleno de amor, esperando a su dueña legítima para volver a casa. Mientras tanto, Beatriz continuaba recuperándose en el hospital. Poco a poco ganaba peso, su piel recuperaba color, sus heridas sanaban. La neumonía mejoraba con los antibióticos. Sebastián la visitaba todos los días, pasando horas sentado junto a su cama. A veces hablaban. Beatriz le contaba historias de cuando él era niño, recuerdos que Sebastián había olvidado. Otras veces, simplemente se sentaban en silencio cómodo, disfrutando de la presencia del otro. Una tarde, mientras Sebastián le leía un libro en voz alta, Beatriz lo interrumpió. «Hijo, necesito contarte algo. Sobre Tomás, sobre lo que pasó realmente». Sebastián cerró el libro y prestó atención. Beatriz comenzó a hablar, su voz firme a pesar de la emoción. Le contó todo con detalles que no había compartido antes. Cómo los primeros meses después de que Tomás y su novia se mudaran fueron buenos. Cocinaban juntos, veían películas, parecía que iban a ser una familia feliz. Pero lentamente las cosas cambiaron. Primero fueron comentarios pequeños. «Mamá, estás gastando mucha electricidad. Mamá, tus amigas hacen mucho ruido cuando vienen. Mamá, ¿podrías quedarte en tu habitación cuando tengamos visitas?» Beatriz aceptaba todo, queriendo mantener la paz, no queriendo ser una molestia. Luego los comentarios se volvieron más crueles. «Ya estás muy vieja para vivir sola. Deberías estar agradecida de que te dejemos quedarte aquí. El dinero que Sebastián manda es para todos, no solo para ti. Eres una carga para esta familia». Cada comentario era como una gota de veneno, lenta pero segura, erosionando su autoestima. Beatriz comenzó a sentirse inútil, como una molestia. Empezó a hacerse invisible, a quedarse en su habitación la mayor parte del tiempo, a comer después de que ellos terminaran, a no usar la sala cuando estaban en casa. Le quitaron la llave del apartamento con la excusa de la seguridad, pero realmente era para controlarla, para saber exactamente cuándo salía y cuándo regresaba. Comenzaron a vender sus cosas. Primero las pequeñas, su radio vieja, algunos libros, unas figuritas de cerámica que había coleccionado durante años. Cuando ella protestaba, le decían que necesitaban el dinero, que esas cosas eran solo cachivaches que ocupaban espacio. Luego vendieron los muebles, la mecedora que había sido de su propia madre, la mesa de comedor, donde habían compartido tantas comidas familiares, el armario de madera que había heredado de su abuela. Beatriz sentía que con cada objeto que desaparecía, desaparecía también un pedazo de su historia, de su identidad. Pero no podía hacer nada. Legalmente el apartamento estaba a su nombre, pero se sentía impotente. Tomás era su hijo. ¿Cómo podía denunciarlo? ¿Cómo podía echarlo? Entonces llegó el día de su cumpleaños número 76. Beatriz se despertó esperando al menos un abrazo, un feliz cumpleaños. Pero Tomás y su novia se fueron temprano sin decir nada. Pasó todo el día esperando que recordaran, esperando una llamada, un mensaje, algo, pero nada llegó. Se acostó esa noche llorando, sintiéndose completamente sola, a pesar de tener gente viviendo en el mismo apartamento. La gota que derramó el vaso fue cuando la novia de Tomás le dijo que estaba embarazada. «Vamos a necesitar tu habitación para el bebé», le dijo sin ninguna emoción, como si estuviera anunciando el clima. «Es hora de que busques otro lugar donde vivir». Beatriz sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿A dónde voy a ir?», preguntó. «No lo sé», respondió la novia encogiéndose de hombros. «Tal vez con tus primas.
o a un asilo. Hay muchas opciones para gente de tu edad. Tomás estaba presente durante esta conversación. Beatriz lo miró, esperando que él interviniera, que defendiera a su madre. Pero Tomás simplemente miró hacia otro lado, cobarde hasta el final. Le dieron 500 pesos y 2 maletas. Con esto puedes tomar un bus al pueblo y quedarte con tus primas hasta que encuentres algo permanente, le dijo Tomás, incapaz de mirarla a los ojos. Beatriz tomó sus maletas y salió del apartamento que había sido su hogar durante 30 años. Bajó las escaleras con lágrimas corriendo por su rostro, preguntándose cómo había llegado a esto, cómo su propio hijo podía tratarla de esta manera. Caminó por las calles sin rumbo fijo durante horas, tropezando con las maletas que eran más pesadas de lo que su cuerpo debilitado podía cargar. Se sentó en un parque a descansar. Estaba exhausta, confundida, asustada. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Decidió esperar hasta el día siguiente para tomar el bus al pueblo. Pero esa noche, mientras dormía en una banca del parque, alguien le robó sus maletas. Se despertó y todo había desaparecido. Su dinero, su ropa, sus documentos, las pocas fotos que había logrado salvar. Todo. Reportó el robo a la policía, pero sin identificación, sin dirección fija. No la tomaron en serio. Señora, hay miles de robos todos los días. No podemos hacer mucho sin evidencia, le dijeron con indiferencia. Así comenzó su vida en las calles. Los primeros días intentó mantener su dignidad. Se lavaba en los baños públicos, peinaba su cabello con sus dedos, trataba de mantener su ropa lo más limpia posible. Pero la calle es cruel, es implacable. Lentamente la fue degradando, quitándole capa tras capa de su humanidad. La gente la empujaba, la ignoraba, la insultaba. Algunos le tiraban monedas con lástima, otros la miraban con desprecio como si su pobreza fuera contagiosa. Intentó ir a albergues, pero todos estaban llenos. Las filas eran interminables y cuando finalmente llegaba su turno, ya no había espacio. Las iglesias le daban comida una vez al día, pero no tenían dónde alojarla. Lo sentimos, señora, solo tenemos recursos limitados. Así que aprendió a sobrevivir en las calles. Aprendió dónde estaban los mejores contenedores de basura. Los de los restaurantes tiraban comida que a veces todavía estaba buena. Los del mercado tiraban frutas y verduras que solo estaban un poco magulladas. Aprendió a esconderse durante el día porque la policía echaba a los indigentes de las calles principales. Aprendió a buscar lugares seguros para dormir por la noche. Detrás del mercado, en ese callejón lleno de contenedores, ahí podía dormir sin que la molestaran demasiado. Aprendió a proteger sus pocas pertenencias. La bolsa de tela donde guardaba sus hallazgos la mantenía siempre con ella, atada a su cuerpo incluso mientras dormía. Pero lo más difícil no era el hambre, ni el frío, ni la incomodidad física. Lo más difícil era la soledad, la vergüenza, el sentimiento de que había dejado de ser una persona y se había convertido en algo invisible, en basura humana que la gente prefería ignorar. Hubo noches en las que pensó en rendirse, en dejarse morir. Habría sido fácil. Dejar de buscar comida, dejar de buscar refugio, simplemente acostarse y esperar a que el frío o el hambre la llevaran. Pero siempre había algo que la detenía. La esperanza de que algún día su hijo Sebastián regresaría, la esperanza de que cuando él se enterara de lo que había pasado, vendría a buscarla. Esa esperanza era lo único que la mantenía viva en las noches más oscuras. Y ahora, mientras le contaba toda esta historia a Sebastián, con lágrimas corriendo por su rostro, podía ver el dolor reflejado en los ojos de su hijo. «Lo siento, mamá», decía Sebastián una y otra vez. Debía haber sabido, debía haber sospechado, debía haber venido antes. Beatriz tomó su mano entre las suyas. «No es tu culpa, mi hijo. Tú confiaste en tu hermano como cualquier persona lo haría.
No podías saber. Y además, me encontraste. Llegaste justo a tiempo. Eso es lo que importa. Pasaron varias semanas más. Beatriz fue dada de alta del hospital con instrucciones estrictas de seguir tomando sus medicamentos y asistir a terapia física 3 veces por semana. Sebastián la llevó al apartamento que había renovado. Cuando Beatriz entró y vio lo que su hijo había hecho, se quedó sin palabras. Todo era tan parecido a como recordaba. Las cortinas floridas, los muebles acogedores, las fotografías en las paredes, las lavandas en el balcón. «Hijo», susurró, «es perfecto. Es como volver a casa realmente». Esa noche, Beatriz durmió en su propia cama, en su propia habitación, en su propio apartamento. Durmió profundamente, sin pesadillas, sintiendo finalmente que estaba segura. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Sebastián había decidido quedarse indefinidamente. Podía trabajar remotamente desde aquí, manejando sus negocios por videoconferencia. No iba a dejar a su madre sola nunca más. Cada mañana preparaba el desayuno para ambos. Comían juntos en la mesa de comedor, hablando sobre sus planes para el día. Luego, Sebastián trabajaba desde casa mientras Beatriz hacía sus cosas. Tejer, leer, ver sus telenovelas favoritas. 3 veces por semana, Sebastián la llevaba a terapia física. Poco a poco, Beatriz fue recuperando fuerza en sus músculos. La cojera disminuyó. Podía caminar distancias más largas sin cansarse. Su peso aumentó gradualmente hasta un nivel saludable. Su piel recuperó su brillo. Las llagas sanaron completamente. Físicamente, se estaba recuperando bien. Pero emocionalmente, las cicatrices tardarían más en sanar. Beatriz tenía pesadillas frecuentes. Despertaba gritando, reviviendo los momentos más oscuros de su tiempo en las calles. Sebastián corría a su habitación cada vez, la abrazaba hasta que se calmaba, le recordaba que estaba segura, que él estaba ahí. Contrató a una psicóloga especializada en trauma para que trabajara con su madre. Las sesiones eran difíciles. Beatriz tenía que revivir experiencias dolorosas, procesar emociones que había enterrado para poder sobrevivir. Pero lentamente, sesión tras sesión, comenzó a sanar. Un día, mientras tomaban té en el balcón, Beatriz le dijo a Sebastián: «Sabes, hijo, he estado pensando. Quiero hacer algo con lo que me pasó. Quiero que sirva para algo». «¿Qué quieres decir, mamá?». Beatriz se acomodó en su silla, mirando hacia las lavandas que florecían hermosamente en sus macetas. «Quiero ayudar a otras personas mayores que están pasando por lo mismo que yo pasé. Hay tantas personas allá afuera, invisibles, olvidadas, sufriendo en silencio. Quiero darles esperanza». Sebastián se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué tienes en mente exactamente?». «Quiero hablar en albergues, en centros comunitarios, en iglesias. Quiero contar mi historia». «Sí, es doloroso, pero si mi dolor puede ayudar, aunque sea a una persona, a sentirse menos sola, vale la pena». Sebastián sintió una oleada de orgullo hacia su madre. Después de todo lo que había sufrido, en lugar de amargarse, quería usar su experiencia para ayudar a otros. «Si eso es lo que quieres hacer, mamá, te apoyaré completamente. Organizaré todo lo que necesites». Y así comenzó una nueva fase en la vida de Beatriz. Sebastián contactó a varios albergues y centros para personas mayores. Organizó charlas donde su madre podría compartir su historia. La primera charla fue en un albergue a 3 calles del apartamento. Beatriz estaba nerviosa. «¿Y si nadie quiere escucharme?», le preguntó a Sebastián mientras se preparaba. «Mamá, tu historia es poderosa, la gente necesita escucharla». Llegaron al albergue. La sala estaba llena de personas mayores, la mayoría en condiciones similares a las que Beatriz había experimentado. Algunos estaban limpios, pero se veía que apenas tenían recursos. Otros lucían como Beatriz había lucido cuando Sebastián la encontró.
sucios, delgados, derrotados. Beatriz se paró frente a ellos y comenzó a hablar. Les contó todo, no ocultó ningún detalle doloroso. Les habló de cómo su propio hijo la había echado a la calle, de cómo había rebuscado en la basura para comer, de las noches de frío cuando pensó que moriría, de la vergüenza que sintió, de la desesperación que casi la venció, pero también les habló de la esperanza, de cómo nunca dejó de creer que su otro hijo vendría por ella, de cómo esa fe la mantuvo viva, y les habló de su rescate, de cómo Sebastián la encontró y la salvó. «Ustedes no están solos», les dijo con voz firme. «Sé que se sienten invisibles, sé que sienten que nadie los ve, que a nadie le importan, pero no es cierto, ustedes importan. Sus vidas tienen valor. Y hay esperanza, siempre hay esperanza». Cuando terminó de hablar, la sala estaba en silencio. Luego una mujer en la primera fila comenzó a llorar. Luego otra. Pronto toda la sala estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de liberación, de sentirse comprendidos, de saber que no estaban solos en su sufrimiento. Después de la charla, muchas personas se acercaron a Beatriz. Una mujer mayor con el cabello blanco y ropa raída la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Mi hija me echó de su casa hace 6 meses. Me he sentido tan sola, tan avergonzada. Pensé que era la única que pasaba por esto. Pero usted me hizo sentir que no estoy sola, que puedo sobrevivir esto». Beatriz la abrazó de vuelta, compartiendo su dolor, su esperanza. «Sí puedes sobrevivir, hijita. Eres más fuerte de lo que crees». Las charlas se multiplicaron. Beatriz comenzó a hablar en diferentes lugares cada semana. Su historia resonaba con tantas personas. Algunos eran ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Otros eran personas que todavía tenían techo, pero se sentían invisibles, olvidadas. Todos encontraban consuelo en las palabras de Beatriz, en su testimonio de supervivencia y esperanza. Un día, una periodista del periódico local asistió a una de las charlas. Quedó tan impactada que escribió un artículo sobre Beatriz y su historia. El artículo se volvió viral. De repente, Beatriz se convirtió en un símbolo de resiliencia para muchas personas. Recibió invitaciones para hablar en la televisión, en la radio. Su mensaje de esperanza llegó a miles, luego a cientos de miles de personas. Sebastián la acompañaba a cada evento, sentado siempre en la última fila, observando con orgullo cómo su madre transformaba su dolor en un mensaje de esperanza para otros. Veía cómo las personas se acercaban a ella después de cada charla, cómo la abrazaban, cómo le agradecían por darles fuerza para seguir adelante. Esta mujer, que había sido reducida a buscar comida en la basura, ahora estaba inspirando a miles. Durante este tiempo, Tomás intentó contactar a Sebastián varias veces. Llamadas, mensajes, emails, todos ignorados. Sebastián no tenía nada que decirle. Tomás había hecho su elección y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Un día, Tomás apareció en el apartamento. Tocó la puerta insistentemente hasta que Beatriz, quien estaba sola en casa, abrió. «Mamá», dijo Tomás con voz quebrada, cayendo de rodillas frente a ella. Beatriz lo miró con una mezcla de emociones. Amor maternal que nunca desaparece completamente. Dolor por la traición. Tristeza por lo que pudo haber sido pero nunca fue. «Tomás», dijo suavemente. «Lo siento tanto», sollozaba Tomás. «Fui horrible contigo. Te traicioné. No hay excusa para lo que hice. He estado viendo tus charlas en la televisión. He escuchado todo lo que sufriste. Y es mi culpa. Todo es mi culpa». Beatriz se arrodilló frente a su hijo y tomó su rostro entre sus manos. «Tomás, mírame». Tomás levantó la vista con el rostro empapado en lágrimas. «Te perdono», dijo Beatriz simplemente. Las palabras cayeron sobre Tomás con el peso de una montaña. «No merezco tu perdón», gimió.
Probablemente no, admitió Beatriz con honestidad. Pero yo elijo dártelo de todas formas, porque eres mi hijo, porque a pesar de todo todavía te amo. Pero necesitas entender algo, Tomás. El perdón no significa que lo que hiciste esté bien. No significa que vamos a volver a ser como antes. Rompiste mi confianza de una manera que no sé si puede repararse. Pero no voy a cargar con el peso del rencor. Ya sufrí suficiente. Ahora elijo la paz. Tomás abrazó a su madre, llorando como no había llorado desde que era niño. Voy a cambiar, mamá. Te lo prometo. Voy a ser mejor. Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Cuando Sebastián llegó a casa y encontró a Tomás ahí, su primera reacción fue furia, pero Beatriz lo calmó. Le di permiso de venir, le dijo. Necesitábamos hablar. Sebastián miró a su hermano con ojos fríos. ¿Y qué quieres ahora? Tomás se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Quiero disculparme. Contigo, con mamá, con todos. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. Las palabras son fáciles, Tomás, dijo Sebastián. Las acciones son lo que cuenta. Lo sé, respondió Tomás. Por eso vendí el carro. Recuperé el anillo de compromiso. Ya tengo reunido $30,000 de los 85,000 que te debo. Y voy a pagar el resto, aunque me tome años. También conseguí 2 trabajos. Estoy trabajando 18 horas al día para juntar el dinero. Sebastián asintió fríamente. Bien, sigue haciéndolo. Tomás se volteó hacia su madre. Mamá, si me dejas, me gustaría empezar a visitarte. No mucho al principio, lo que tú te sientas cómoda. Solo quiero ser parte de tu vida de nuevo, aunque sea de lejos. Beatriz miró a sus 2 hijos. Sebastián, lleno de ira justificada. Tomás, lleno de arrepentimiento genuino. Puedes visitarme una vez al mes, dijo finalmente. Pero si alguna vez vuelves a lastimarme, si alguna vez vuelves a traicionar mi confianza, será la última vez que me veas. Tomás asintió agradecido. Lo entiendo. Gracias, mamá. Gracias por darme una oportunidad que no merezco. Los meses pasaron. La vida encontró un ritmo. Beatriz continuaba dando sus charlas, tocando corazones, inspirando esperanza. Su salud mejoró significativamente. Se sometió a la cirugía de cataratas y pudo ver claramente de nuevo por primera vez en años. Su diabetes estaba controlada con medicación y dieta. Su peso estaba en un nivel saludable. Físicamente estaba mejor de lo que había estado en años. Sebastián seguía trabajando desde casa, manejando sus negocios exitosos mientras cuidaba de su madre. Había encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Y se dio cuenta de que era más feliz ahora, viviendo modestamente con su madre, que cuando vivía en su apartamento de lujo en Nueva York, rodeado de éxito pero solo. Tomás mantuvo su palabra. Visitaba una vez al mes, siempre puntual, siempre respetuoso. Traía flores, ayudaba con las compras, hacía pequeños arreglos en el apartamento. Y cada mes, sin falta, le daba a Sebastián dinero para el pago de su deuda. No eran grandes cantidades, pero era constante, demostrando su compromiso de hacer las cosas bien. La relación entre los hermanos seguía siendo tensa. Probablemente siempre lo sería. Había heridas demasiado profundas para sanar completamente, pero habían encontrado una forma de coexistir por el bien de su madre. Un año después de que Sebastián encontrara a Beatriz en ese callejón, organizaron una pequeña celebración. Solo ellos 3. Prepararon la comida favorita de Beatriz: arroz con pollo, ensalada fresca y flan de postre. Comieron juntos en la mesa de comedor, riendo, compartiendo historias. Después de la cena, Sebastián sacó una caja envuelta en papel dorado con un lazo rojo. «Esto es para ti, mamá». Beatriz abrió la caja con curiosidad. Dentro había un álbum de fotos, pero no era un álbum cualquiera. Sebastián había reunido todas las fotos que pudo encontrar de su familia.
fotos de cuando eran niños, fotos de su padre antes de morir, fotos de cumpleaños y navidades. Había escaneado, restaurado e impreso cada una, y en la última página del álbum había agregado una foto nueva, una foto de Beatriz sonriendo, saludable, feliz, rodeada de las lavandas en su balcón. Debajo de la foto, Sebastián había escrito: «Para la mujer más fuerte del mundo, sobreviviste lo imposible, inspiraste a miles y sigues siendo el amor más puro que he conocido. Te amo, mamá. Siempre». Beatriz lloró al ver el álbum, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Gracias, mi hijo. Gracias por salvarme. Gracias por recordarme que valgo algo. Gracias por darme una razón para seguir viviendo». Sebastián la abrazó fuertemente. «Mamá, tú me salvaste primero, me diste la vida, me criaste, me enseñaste todo lo que sé sobre amor, sacrificio, perseverancia. Yo solo estoy devolviendo una fracción de lo que tú me diste». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Sebastián se quedó despierto, reflexionando sobre el año que había pasado. Había aprendido tanto. Había aprendido que el éxito financiero no significa nada si no tienes a quien amar. Había aprendido que la familia no es solo la sangre, sino el amor y el respeto mutuo. Había aprendido que el perdón no es debilidad, sino la forma más poderosa de amor. Había aprendido que las cicatrices no son señales de fracaso, sino testimonios de batallas sobrevividas. Y sobre todo, había aprendido que nunca es tarde para hacer lo correcto, para estar ahí para quienes amas, para elegir el amor sobre el orgullo o la conveniencia. Miró hacia el cuarto de su madre. Podía escuchar su respiración suave y regular. Dormía pacíficamente, sin pesadillas por primera vez en meses. Estaba a salvo, estaba amada, estaba en casa. Y Sebastián prometió silenciosamente que pasara lo que pasara, nunca más dejaría que su madre sufriera, nunca más confiaría ciegamente sin verificar, nunca más pondría el trabajo por encima de la familia. Los años siguientes trajeron más cambios. Beatriz se convirtió en una figura reconocida en la comunidad. Su fundación para personas mayores en situación de calle creció, ayudando a cientos a encontrar refugio, comida, atención médica. Sebastián usó su riqueza para financiar la fundación, construyendo albergues nuevos, contratando trabajadores sociales, creando programas de apoyo integral. Tomás eventualmente terminó de pagar su deuda. Tardó 3 años, pero cumplió su compromiso. Y aunque su relación con Sebastián nunca volvió a ser como antes, habían encontrado una forma de estar en la misma habitación sin tensión. El perdón de Beatriz había abierto un camino, aunque estrecho, hacia alguna forma de reconciliación. Una tarde, 5 años después de aquel día en el callejón, Sebastián y Beatriz estaban sentados en el balcón. Las lavandas florecían hermosamente, llenando el aire con su aroma dulce. Beatriz tejía una bufanda mientras Sebastián leía un libro. De repente, Beatriz dejó su tejido a un lado y miró a su hijo. «Hijo, tengo que decirte algo». Sebastián levantó la vista. «¿Qué pasa, mamá?» Beatriz sonrió. Esa sonrisa suave y sabia que solo dan los años y el sufrimiento superado. «Quiero que sepas que he sido más feliz estos últimos 5 años que en cualquier otro momento de mi vida». Sebastián se sorprendió. «¿Más feliz? Pero mamá, pasaste por cosas horribles». «Lo sé», respondió Beatriz, «y no voy a mentir. Esos meses en las calles fueron el infierno, pero también me enseñaron algo importante. Me enseñaron cuál es mi verdadera fuerza. Me enseñaron que puedo sobrevivir lo imposible. Y cuando tocas fondo y logras levantarte, todo lo que viene después es puro regalo». Tomó la mano de Sebastián entre las suyas. «Estos 5 años contigo, ayudando a otros, sintiéndome útil, amada, segura, todo esto sabe más dulce porque sé lo que es no tenerlo». Sebastián sintió lágrimas en sus ojos. «Eres la persona más sabia que conozco, mamá». Beatriz se rió suavemente.
No soy sabia, hijo. Solo soy una vieja que ha vivido lo suficiente como para entender que el dolor puede convertirse en propósito, que las cicatrices pueden convertirse en fortaleza y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Esta historia nos enseña lecciones invaluables. Nos muestra que el abandono de nuestros seres queridos puede dejarnos con cicatrices profundas, pero que el amor verdadero tiene el poder de sanar incluso las heridas más dolorosas. Nos recuerda que nunca es tarde para buscar a quien amamos, que nunca es tarde para pedir perdón y que nunca es tarde para elegir el amor sobre el rencor o la indiferencia. Sebastián aprendió que la verdadera riqueza no está en los millones en el banco ni en los negocios exitosos, sino en poder abrazar a tu madre y decirle que la amas. Aprendió que ningún logro profesional vale la pena si se construye sobre el olvido de quienes nos dieron la vida. Tomás aprendió que las consecuencias de nuestras acciones pueden perseguirnos durante años, pero que el arrepentimiento genuino y el trabajo constante pueden abrir caminos hacia alguna forma de redención, aunque nunca borre completamente el pasado. Y Beatriz nos enseñó la lección más importante de todas, que el perdón no borra lo que pasó, pero nos libera para construir un futuro mejor. Que el amor de una madre es capaz de perdonar hasta lo imperdonable. Y que la verdadera fortaleza no está en la venganza ni en la amargura, sino en elegir la paz y la compasión, incluso cuando sería más fácil, más justificado, elegir el odio. Recuerda siempre valorar a tus padres mientras los tengas. No esperes a que sea demasiado tarde para decirles cuánto los amas. No dejes que el orgullo, el resentimiento, las ocupaciones o las distancias te alejen de quienes te dieron la vida, porque llegará un día, inevitablemente, cuando ya no estén. Y en ese momento darías cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por un abrazo más, por una conversación más, por la oportunidad de decirles una vez más cuánto significan para ti. Y si has cometido errores, si has lastimado a alguien que amas, si te arrepientes de cosas que dijiste o hiciste, recuerda, nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien. Nunca es tarde para elegir ser mejor. El camino hacia la redención es largo, difícil, a veces doloroso, pero es posible. Siempre es posible. Esta historia también es un recordatorio poderoso de que detrás de cada persona sin hogar que vemos en la calle hay una historia compleja, hay una familia, hay alguien que alguna vez fue amado, hay una persona que merece ser tratada con dignidad y compasión, no con indiferencia o desprecio. La próxima vez que veas a alguien en esa situación, recuerda que podría ser la madre de alguien, el padre de alguien, alguien que importa profundamente a otra persona. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda lo frágil y lo poderoso que es el amor familiar. Si te gustó, por favor dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. También te invitamos a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra historia igualmente conmovedora. Nos vemos en la próxima historia. Cuida a los tuyos, ámalos sin condiciones y nunca olvides de dónde vienes.